Pongan el título, por favor. El título, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente. Y este es un término que la mayoría de las personas no han entendido. Sí, nos han invitado a ir a una iglesia, profesamos ser de una religión, pero a veces no nos han enseñado a leer la palabra, a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver cómo es que por la gracia de Dios, Él nos ha justificado gratis. Por eso es que hay iglesias y pastores y líderes que con muy buen corazón te dicen, cambia de vida, deja el pecado para ser salvo. Pero amados, no teníamos que haber hecho nada nosotros. Solo teníamos que haber confiado en el Señor, creer en Él y recibir la salvación gratuita del Señor. Vamos a estudiarlo hoy día. Anota por favor debajo. Romanos capítulo 3, versos 19 al 24. Romanos capítulo 3, versos 19 al 24. Y nos alistamos y nos preparamos para leer su palabra. Amén. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí está, amados, la palabra. Siempre lo he dicho, la palabra de Dios predica mucho mejor que yo. La palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es verdadera. Por eso es que el diablo nos quiere distraer y pone trabajo, vicios, amistades que nos separan, fiestas, reuniones, pandemia que nos quiere separar de la presencia del Señor. Pero el Espíritu Santo se ha movido de una manera sobrenatural y está llevando la palabra de Dios a tu hogar, a tu casa. Y te está hablando el Señor directamente y te dice, yo te amo y porque te amo, yo di mi vida en la cruz, para que en lugar de que tú te vayas al infierno, si tú crees en mí, tú te vayas al cielo conmigo, porque pronto volveré. Amén. Qué tremenda palabra de Dios. Cuánta bendición escondida, oculta para nosotros, porque uno dice, pero ¿dónde enseñan así? Aquí en estos videos, en estas prédicas, te mostraremos el corazón de Dios. Amén. Así que, amados, estamos calentando motores porque lo mejor se viene. Punto número 1. ¿Debemos cumplir la ley o parte de la ley? ¿Debemos cumplir la ley o parte de la ley? ¿Por qué hemos puesto este título? Porque, amados, hoy en día muchas iglesias y pastores están pidiendo que la gente guarde la ley. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que hacer las cosas de esta manera. Y quieren que uno cumpla la ley por partes. Guarde el sábado, no comas tal comida, lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a ver lo que dice la palabra, por favor, no me apedreen. Si ya los he visto cogiendo su pie. ¿Qué está hablando este hombre? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, primero, Santiago, capítulo 2, verso 10. Santiago, capítulo 2, verso 10. Miren por favor lo que dice la palabra. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Amado, si tú quieres guardar una parte de la ley y la otra parte no la cumples, ya eres transgresor de todo. Eres un pecador, eres una pecadora. Repito, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué, amados? Porque Dios no ha venido por una ley. Dios ha venido por su amor, para darnos gracia a cada uno de nosotros y poder encontrarnos con Él, porque Él es la vida, Él es la luz, Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces, a veces nos agarran de nuestra ignorancia en las Escrituras
¿Por qué? Porque no las hemos leído, porque no las hemos estudiado. Y vienen con cualquier cuento y les creemos. Por eso anota, por favor, debajo, anota. No seamos ignorantes de la palabra de Dios. No seamos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué, amados? Porque a veces hay gente, eso se llama adoctrinamiento. Hay muchas iglesias que les enseñan 3, 4, 5 versículos y de eso no hablan. Y te hablan con tal seguridad porque hasta de memoria se lo aprenden y tú te quedas sorprendido. ¿Por qué? Porque tú no conoces la palabra de Dios. Y aquí estamos haciendo un estudio de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, Génesis, hasta el Apocalipsis. ¿Para qué? Para que estés preparado. Ahora, amados, si un hombre, una mujer se acerca a ti y te enseña la palabra de Dios, escúchale, porque viene de parte de Dios. Pero si comienza a tratar de manipularte con la palabra de Dios, cuidado. ¿Estás avisado? Estás avisado. Entonces, amados, no seamos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos cumplen uno que otro mandamiento. Guardan el sábado, como lo dije, no comen ciertas carnes, festejan ciertas festividades, pero mienten, engañan, insultan, odian, aborrecen. Oh, pero somos religiosos. Y cuidado, amados, porque Dios quiere hombres y mujeres genuinos. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y así debemos ser, transparentes, dar amor. Sí, y el Señor lo dijo, aunque te traten mal, aunque hablen mal de ti, tú muestras amor, porque ese es el cristiano. Entonces, si no, ¿en dónde estamos? ¿Dónde quedamos? Y la Biblia lo habla claramente. Si la gente no cumple toda la ley, entonces ¿de qué le sirve? ¿Solamente para hacer una religión? Oh, yo cumplo con tal cosa, yo cumplo con tal cosa. Yo llevo mi ofrenda, soy ujier, soy pastor, alguno dirá. ¿Y de qué te sirve si no lo vives? Si no lo muestras en tu corazón, si no amas a tu prójimo. Porque el Señor Jesús dijo, hay 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley y los profetas. Amén. Porque Jesús vino por amor a su prójimo. Vino para darte vida a ti y a mí, cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es la autoridad. Y repito, y la Biblia lo habla claramente. Si falla en un solo punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Pero vamos a seguir adelante. No, esto no se queda acá. Entonces, por favor, no nos dejemos engañar. Y si hay personas ahorita que dicen, pero a mí me han enseñado de otra manera, analicemos lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia? Anota por favor debajo. Romanos, capítulo 3, verso 19. Romanos, capítulo 3, verso 19. Y la palabra del Señor nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Dios ha puesto la ley, los mandamientos, pero con una sola misión, para que todo el mundo se dé cuenta de que somos pecadores, que nos equivocamos, que no hay gente perfecta. Y cuando una persona se reconoce a sí mismo pecador, entonces esa persona se convierte en una persona humilde y sabe que necesita de Jesús. Pero el soberbio dice, no, yo no he pecado, o si peco es una cosita aquí y allá, yo no necesito de nadie. Entonces tú no necesitas de un Salvador. Entonces ahora te voy a hacer una pregunta, por favor, ponme atención. Tú, amado hermano y hermana que me estás escuchando, ¿estás bajo la ley? ¿Cumple los mandamientos de la ley? ¿Estás bajo la ley? 3 segundos para que pienses, por favor. ¿Sí o no? No me ahorita, ¿sí o no? ¿Estás bajo la ley? ¿Sí o no? 3 segundos pasaron. Anota por favor debajo. Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, verso 14. Lo está hablando el apóstol Pablo, no está hablando el pastor Ítalo, ni la comunidad de Jesús Nazaret. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amados, tú no estás bajo la ley, estamos bajo la gracia de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar también qué cosa es la gracia. Así que ponte atento, por favor,
a toda la predicación de hoy día, este estudio de la palabra del Señor. Anota abajo, guión. Escribe por favor, anota. Yo no estoy bajo la ley, coma, sino bajo la gracia. Yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la Biblia nos dice que no estamos bajo la ley, pero sigamos estudiando. ¿Por qué? Punto número 2. El propósito de la ley. Por eso es que los fariseos, cuando vino Jesús, ellos querían cumplir la ley para ser salvos. Y Jesús le dijo, no, yo soy el Salvador. ¿Y qué hicieron? Los religiosos lo crucificaron. Los religiosos lo querían apedrear. Los religiosos lo odiaban a muerte. Y lo llevaron a la cruz. Le clavaron espinas, lo crucificaron. Y Jesús entregó su vida por nosotros. Vamos a ver cuál es el propósito de la ley. Los mandamientos, la santa ley de Dios. ¿Para qué es? ¿Para salvación? ¿Para cumplirla? ¿O para qué? Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. Lo voy a repetir una vez más, por favor. Ya que por las obras de la ley, ojo ahí, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí vemos dos verdades ocultas para una leída superficial. En la primera parte dice, en la A, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Anota por favor debajo, anota. La ley, los mandamientos no son para salvación. Pero nos enseñan, tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto, aquello, el otro, ¿para qué? Para ir al cielo. Y no es así. La ley, los mandamientos no son para salvación. Mira lo que dice por la nota de abajo. Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso 20. Anota por favor. Romanos capítulo 5, verso 20. Ponga atención. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Quieres algo más? ¿Quieres que te explique más? Ahí está. Pero la ley, los mandamientos se introdujeron ¿para qué? Para que el pecado abundase. Porque cuando yo miro la ley, me doy cuenta que soy pecador. Necesito algo. Pero cuando abundó mi pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y Dios dijo, tranquilo, así pecador te amo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo no he venido a buscar a justos ni a sanos. He venido a buscar a los pecadores. ¿Tú te sientes pecador, pecadora? Alégrate, porque Jesús te ama y Él vino por ti. Amén. Entonces, los mandamientos, la ley, ¿se introdujeron para salvación? No. Anota por favor, guión. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Lo has leído en tu Biblia? Así que no te estoy mintiendo, ni te estoy engañando. Te estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Y en lo que hemos leído, le dije que habían dos partes. En Romanos 3, 3:20. Hemos visto la parte A, ahora vamos a ver la parte B. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el pecado. Anótalo por favor debajo. La ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra el pecado. Entonces,
vamos despacio viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, a través de la ley, por eso dice la palabra, ¿qué dice la palabra? No mentirás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer prójimo, no mentirás, no matarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y sigue lo demás, ¿no? Entonces, eso es para ver que nosotros sí cometemos pecado, que nos equivocamos, pero gracias a Dios vino Jesús y nos libró. ¿Nos libró de qué? Anota debajo. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Amados, si alguno de ustedes no copió el versículo, no entendió, tranquilos, porque esto después queda grabado en el Face y después lo cuelgo en YouTube. Y me da gusto porque hay hermanos que lo ven 3, 4, 5 veces los videos para estudiarlos. Y así debe ser tú. Tu corazón debe estudiar la palabra de Dios para conocerlo más a Él. No para pelear, sino para conocerlo más a Él. Amén. Dice entonces Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo, mira por favor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Tú ya no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia y eso debería alegrarte. Gracias, Señor, me quitaste un peso de encima, me quitaste todos mis pecados porque yo he creído en ti. Amén. Los que quieren cumplir la ley están bajo maldición. Anota por favor debajo, guión. Cristo me libertó de la maldición de la ley. Amados, sobre una persona que cree en Jesús, la ley ya no es para él, porque yo vivo por gracia. Y lo vamos a ver, así que tranquilos. Cristo me libertó de la maldición de la ley. Punto número 3. Uy, ¿qué ha pasado? Estamos avanzando rápido hoy día. Estoy muy emocionado, creo. O estoy de hambre, no sé. Amados, punto número 3. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahora vamos a ver qué es la gracia de Dios. Y habíamos visto en Romanos, en el capítulo 5, 20, en la parte B, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué cosa es gracia? Anota por favor debajo, guión, gracia, 2 puntos seguidos. Gracia, 2 puntos seguidos. Favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Cuando tú y yo no merecíamos ser amados por nuestro pecado, Dios nos amó sin condición, como un padre o una madre. Cuando un hijo se porta mal, cuando una hija se porta mal, hace algo terrible, ¿deja de ser su hijo? ¿Una madre deja de amar a su hijo por más que haga un disparate? No. Nos dolerá, lo reprenderemos, no estaremos de acuerdo con ellos, pero jamás dejaremos de amar. Y si un padre, una madre hace eso, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Dios con nosotros que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos? Ese es el amor. Una madre creo que me entiende, porque una madre haga lo que hagan sus hijos, siempre serán sus hijos. Y como lo he predicado algunas veces atrás, pregunto, mamás, ¿a quién aman más? ¿A quién demuestran más su amor? ¿Al hijo que es bueno, que hace las cosas correctas? ¿O al malcriadito, al desobediente? Seamos sinceros, porque al bueno siempre lo honran, lo premian, lo ayudan. En cambio al otro siempre lo disciplinan, le pegan, lo aíslan. Y la mamá en su ternura tiene una cierta protección especial por él. No es que ame menos que al otro, pero lo protege, lo cuida, porque es el instinto de una madre. Eso también hay en el corazón de Dios, que cuando todos sus hijos están en pecado, el amor de Dios se movió hacia nosotros y por su gracia nos regaló a Jesucristo. Amén. Anota por favor debajo. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Sí, desde acá te veo sonreír. ¿Qué crees? ¿Estás contento? Yo también.
Esta es la palabra de Dios. Ese Dios que te ama, ese Dios que dio su vida por ti. ¿Para qué? Para que tú estés temblando. ¿Qué va a hacer de esta pandemia? Me voy a morir, no voy a tener para comer, mi empresa va a cerrar, no tengo trabajo. Y pregunto, ¿dónde está el Señor? ¿No está a tu lado para ayudarte? Entonces comienza a confiar un poco más en Él. Conócelo. Porque a veces, sobre todo los jóvenes, quieren hacer las cosas en sus fuerzas. Y después que se estampan, como los adultos o no. ¿Se acuerdan también? Las vacas cuando éramos terneras. Queremos hacer todo en nuestras fuerzas, éramos fuertes, imponentes y de pronto nos estampamos en el fondo del piso y nos damos cuenta que no éramos tan genios ni tan capaces. Pero ahí, cuando caemos al punto más bajo, recién comenzamos a reflexionar y vemos nuestros errores y los corregimos. Pero cuando tú estás con Cristo, este camino se hace más fácil y tú comienzas a tener gozo y disfrutas de tu vida, porque ya no te importa los demás. Si hacen bien, si hacen mal, cosa de ellos. Yo voy a estar en paz con Dios. Y si me hacen mal, los bendeciré. Y si me hacen bien, los bendeciré. Les haré una comidita, no sé. Por favor, invíteme, no se olviden. Acá hay un servidor. Entonces, amados, una persona que ama a Dios comienza a ser feliz, comienza a ser diferente. Perdonar a los que nos aborrecen, a los que nos odian, y amarlos. Y también amar a los que nos aman. Y nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Mira lo que dice el Señor. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. A veces me dirás, no, este pastor es muy sabio, es un hombre muy serio. De eso ni lo dudes, por favor. No, amados, me estoy copiando lo que dice la palabra. No me estoy inventando nada nuevo. Está escrito, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso al comienzo te dije, ¿te sientes pecador? ¿Crees que le has fallado a Dios? Alégrate, porque Dios te está buscando. Dios quiere encontrarse contigo y te quiere decir, si tú crees en mí, yo te regalo vida eterna, te sellaré con mi Espíritu Santo y estaré contigo para siempre. Amén. Esas son las buenas noticias. Por eso la Biblia se llama el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Hoy está llegando una buena noticia a tu vida y a tu familia. Amén. A todos ustedes que están ahí, al otro lado de la pantalla, reunidos para estudiar la palabra de Dios. Estamos ahorita 26 hermanos. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Y esto va a llegar a muchos, porque en cada pantalla no es solamente una persona, está el papá, la mamá, los hijos, la familia, los amigos. ¡Qué alegría! Entonces, amados, qué tremendo el ver el poder de Dios en nosotros. Anota por debajo, guión. Dios nos justificó siendo aún pecadores. Ahí está. Dios nos justificó siendo aún pecadores. Por eso cuando alguien te dice, tienes que cambiar, tienes que pedir perdón. Por favor, ¿dónde dice eso? Eres pecador. Y si puedes creer en Jesús, tienes vida eterna. Mas Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Jesús por ti y por mí? Cuando estábamos revolcándonos en nuestro pecado. Y ahora que yo sé que Jesús me ha perdonado, ¿crees que mi actitud va a ser seguir en pecado? Por el contrario, yo estoy eternamente agradecido a Dios que me sacó de mi pecado, de mi desgracia, de mi maldad. Y ahora soy hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Anota por favor debajo. Justo. Justo, 2 puntos seguidos. Ser declarado inocente, coma, siendo culpable. Ser declarado inocente, coma, siendo culpable. Ahora tranquilo, les he dicho, no me van a apedrear todavía, no me rompan la luna en mi camarita. Es que dicen, papá, esto es injusto. ¿Cómo es que Dios me va a perdonar o va a perdonar a ese que cometió pecado? Bueno, dime qué hizo con el ladrón bueno que estaba a su lado. Lleno de pecados, estaba condenado a muerte y crucificado igual que él.
Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona por amor y nos declara inocentes. Ahora, cuidado. No es que te declare inocente porque sí. No es que te declare inocente así nomás. No, no, no. Alguien pagó tu pena. Alguien pagó tu pecado. Nunca te olvides de eso. ¿Quién fue? Jesucristo. Vamos a ver. Anota debajo, por favor. Según de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Según de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Qué tremenda la palabra de Dios hoy día, ¿no? Amados, es lo que Dios quiere hablarte a tu corazón. Es lo que Dios me va mostrando en mis estudios teológicos, en el estudio de su palabra, en todos los estudios que voy haciendo. Dios me va hablando, me va mostrando para que hoy día te predique a ti, para que hoy día te hable de su corazón a tu corazón. Atento por favor ahora. Según de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Amados, Dios, para que tú seas salvo, no te está tomando en cuenta tus pecados, porque Cristo los pagó en la cruz, los tuyos y los míos. Amén. Esas son las buenas noticias, amados, que Jesús pagó tus pecados y los míos en la cruz. Entonces pregunto, si Jesús los pagó en la cruz, ¿por qué pecado tú que crees en Jesús te irías al infierno? Por ninguno. Pero el necio, siempre hay un necio. Es el que está distraído, ¿no? ¿Qué? ¿Jesús pagó mis pecados? Entonces ahora puedo pecar y pecar y pecar. Eso hablaría un necio. Mas una persona humilde que reconoce que Jesús me ha salvado del infierno, que Él pagó todos mis pecados en la cruz, me invita ahora a que yo sea agradecido. ¿Cómo voy a pisotear la sangre de Jesús derramada en la cruz por mí? Por el contrario, voy a mostrar todo mi amor y agradecimiento y diré, Señor, ayúdame. Y encima nos sea con su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. Y yo te diré, Señor, ayúdame. Quiero ser mejor. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Ahora, hasta aquí, repito, pareciera que habría una injusticia, ¿no? ¿Por qué es que Dios va a perdonar al pecador, a ese que hizo mal y que nunca se arrepintió? ¿Por qué? ¿Cómo, siendo culpable una persona, Dios lo va a declarar justo? ¿Injusticia? Un ratito, por favor. No, eso no es injusticia. ¿Por qué? Porque alguien pagó la condena de esa persona que estaba condenada al infierno. Jesús pagó su condena y Dios lo declara inocente. Entonces, ¿quién pagó nuestros pecados? Anota por debajo, guión. Pregunta, ¿quién pagó nuestros pecados? Debajo, Jesucristo el justo. Repito, ¿quién pagó nuestros pecados? Jesucristo el justo. Y debajo anota por favor, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. ¡Qué tremendo! Amados, a mí no me puede decir nada. Todo lo que estoy hablando lo estoy respaldando con la palabra de Dios. Porque dice que Cristo padeció una sola vez en la cruz por los pecados. El justo, Él era santo. Estoy hablando del tiempo en la cruz, ¿no? Ahí Él fue santo, porque Él es santo. No cometió pecado alguno, pero murió por los injustos. El justo por los injustos. ¿Para qué?
para llevarnos a Dios. Así que, amado, ¿crees en Jesús? Eres salvo y te vas hacia el cielo por Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Dale gracias a Él. A mí no, a la iglesia tampoco, ni a nadie, ni a ningún hombre, porque quien murió por ti fue Dios, Jesucristo, en la cruz. Amén. Él con todo su amor dio su vida por nosotros. Entonces, anota por debajo, guión, nuestra deuda fue pagada. Nuestra deuda fue pagada, coma, cancelada en la cruz. Nuestra deuda fue pagada, coma, cancelada en la cruz. Amados, cada vez que yo escucho estas noticias me alegro y me gozo. Y por eso me esfuerzo en enseñarlo a otros. Porque también quiero que tengan este gozo. Tengo vida eterna. Cristo está conmigo. Él me va a ayudar. Mi vida va a cambiar. Pero tienes que buscar a Dios. Por eso ahora repito, tenemos todos los días de 6 a 6:30 tiempo con Dios. Sí, el diablo va a querer distraerte, no que una cosa, tranquilos. Pero acá estamos ya 47 familias congregadas cada día, de lunes a sábado, de 6 a 6:30. 47 familias que ya están frecuentes. ¡Qué alegría que me da! ¿Tú qué estás esperando? Amén. Entonces nuestra deuda fue pagada, cancelada en la cruz. Anota debajo, por favor, guión. Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Quizás algún hermano mira, ay, pastor, yo ya sabía eso, ¿de verdad? ¿Y a cuántos has predicado? Dime, ¿a cuántos has predicado de estas noticias que ya las sabías, supuestamente? Y si lo sabías, Dios te está dando hoy día un tema hermoso para que tú lo puedas predicar a otros. Así que anote esta prédica, escríbela, repásala y predícala. No seamos tibios, no estemos ahí inertes, adormitados. Sal y predica la buena noticia de Jesucristo. Cristo está vivo. Cristo murió por nosotros. Y si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Amén. Anota entonces Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y mira lo que dice el Señor. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Cómo nos libertó el Señor? Cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos de vida, cuando pedimos perdón. No, dice que cuando estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados por la sangre de Jesús, anulando el acta, perdonando nuestros pecados que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitando nuestros pecados y clavándonos en la cruz. Amén. Entonces, ¿cómo estábamos? Anota por favor debajo. Yo estaba muerto en pecados. Yo estaba muerto en pecados. ¿Es verdad o no? Hasta el día de hoy quizás tú decías, no, pero yo soy pecador, yo me equivoco, tengo malos pensamientos, hago esto, aquello. Te tengo una buena noticia. Si tú crees en Jesús, Él te va a ayudar. No, tú no vas a salir de tu pecado. El Espíritu Santo que está ahora en tu corazón, Él te va a ayudar a salir adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entregarme al Espíritu Santo, confiar en Él, pedirle ayuda cuando vas a salir a trabajar, porque uno se puede contagiar en la pandemia, cuando vas a salir a un viaje, cuando te quedas sin trabajo y vas a buscar otro. Sal sabiendo que el Espíritu Santo está contigo y pídele a Él ayuda. Amén. Entonces, amados, no tuvimos que cambiar, no tuvimos que hacer nada, solo creer. Anota, por favor, debajo. Para ser salvos, para ser salvo, solo debo creer en Jesús. Para ser salvo, solo debo creer en Jesús. Amén. Amados, no voy a predicar hoy día mucho acerca de este puntito, porque yo lo he predicado tantas veces. Juan 3:15,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos 16:30-31 dice, y sacándonos afuera, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y amados, hay más de 300 versículos que hablan acerca de esto, de que si yo creo en Jesús, soy salvo. Amén. Amén. Pero también lo dice acá, en el versículo que hemos leído. Anota abajo, Romanos 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Apareció la justicia de Dios, apareció la gracia de Dios. Todo el Antiguo Testamento nos apuntaba a Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Anota Romanos 3:22. Romanos capítulo 3, verso 22. Escucha, por favor, y pon atención. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen en Él. Amén. Ahí está. Una vez más. Romanos 3:22. La justicia de Dios. Dios te vuelve justo, te vuelve santo, te vuelve salvo por medio de creer en Jesucristo. Para todos los que creen en Jesús. Amén. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para todos los que creen en Él. Anota, por favor. Guión. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús, coma? Dios te declara justo. Dios te declara justo. Amén. Y ya lo hemos visto. ¿Cuándo lo hace? Cuando yo todavía era pecador. Siendo aún pecador, cuando yo estaba alejado de Dios, cuando yo era enemigo de Dios, ¿qué pasó? Anota por debajo, guión. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por eso, amados, cuando yo escuché estas palabras, me tocaron mi corazón. Y comencé a profundizar en la Biblia. Y me di cuenta que desde Génesis hasta el Apocalipsis estaba todo el amor de Dios. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis está derramada la gracia de Dios, Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 3, verso 24. Estamos estudiando los versículos que hemos leído al comienzo. Romanos capítulo 3, verso 24. Y ahí está. ¿Lo tienes a la mano? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Repito, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, amados, ¿cómo fuimos justificados? Gratuitamente. Gratuitamente. Amados, ¿no es para darle gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Glorificado sea Él. Digno de ser amado. Digno de ser adorado. Porque Él nos dio vida eterna. Amén. Que Dios sea alabado y glorificado por los siglos de los siglos. De verdad, de mi corazón, solo sale agradecimiento para mi Dios. Gracias. Gracias, amado Dios, por tu gracia, por tu amor inmerecido, por tu favor inmerecido hacia mi persona y hacia mi iglesia, a los que están mirando este video, a los que lo verán después. Gracias, Señor, por tu gracia en nuestros corazones. Amén. No te dejes engañar entonces, te lo pido por favor. Recuerda, Cristo pagó tu salvación en la cruz para que creyendo tengas en Él vida eterna. Cristo pagó tu salvación en la cruz para que creyendo en Él tengas vida eterna. ¿Escuchaste? Vida eterna. Nadie te la quita. Nadie te la va a cortar. Es eterno. Es para siempre. Porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Amén. Así que, amado, la mejor noticia en este día: eres salvo,
y te vas a ir al cielo. Amén. Anota por favor, guión. Yo he sido justificado por la sangre de Jesús. Yo he sido justificado por la sangre de Jesús. Por eso, amados, cuando llegue el final de los tiempos, la gente se va a sorprender porque dirá, ¿por qué me voy al infierno? ¿Por qué? Yo no merezco irme al infierno. ¿Cómo que por qué? Se te predicó, se te dijo que si tú podías creer serías salvo. ¿Y qué hiciste? No. Prefiero hacer mis cosas, prefiero seguir con mi mundo, con mis ideas, con mis sueños, y dejas a Dios de un lado. ¿Y qué? Y ahora cuando estés ahí en el final de los tiempos, ¿quieres ir a buscar a ese Dios que lo desechaste? ¿A ese Dios que lo ignoraste? No, amados. Este Dios ha dado su vida por ti y tú has creído en Él. Y Él viene de nuevo por nosotros para llevarnos al cielo. Así que hoy día, amados, en su bendita presencia, caminemos en su gracia, vivamos en su gracia. Gracias, amado Señor, por tu gracia inmerecida. Oremos, por favor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu gracia. Porque desde la eternidad tú nos miraste aquí hoy día, congregados alrededor de tu nombre, de tu palabra, y que iba a venir esa revelación desde tu corazón al corazón de tus hijos, y que cada uno iba a entender, yo creo en Jesús y soy salvo por su gracia, porque a Él le plació, no tengo que hacer nada, pero ahora yo estoy sellado con el Espíritu Santo, y Él me va a ayudar, y yo me voy a entregar a Él, para que juntos hagamos las cosas correctas. Amado Espíritu Santo, toca la vida de tus hijos que están ahí al otro lado de la pantalla, los que lo están viendo ahora y los que lo verán después, para que tu amor, tu gozo, tu paz, tu felicidad abunde en sus corazones y puedan ser hombres y mujeres agradecidos. Papito, pongo a cada hermano, a cada hermana en tus manos, para que tú tengas cuidado de ellos, para que tú les des tu provisión, los guardes y le des salud y felicidad. Y los pongo en tus manos, Señor, para que tú nos cuides de esta pandemia, de esta situación que parece difícil, que parece peligroso, pero nosotros, tomando las medidas que el gobierno ha dado, haremos las cosas correctas, confiando que tú estás con nosotros. Y te decimos, Señor, que toda la gloria, toda la honra y todo el poder sean para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amados hermanos, qué gozo, qué alegría de haber podido compartir estas palabras contigo. Y por favor, quiero dar una vez más gracias a todos los hermanos que son parte de Tiempo con Dios. Si tú todavía no eres parte de Tiempo con Dios, aún estás a tiempo. Así que por favor, en los comentarios, déjanos tu comentario. Quiero participar en Tiempo con Dios y tu número de celular. Y nosotros te llamaremos y te enviaremos el link de Zoom para que mañana estés con nosotros. Recuerda, de lunes a sábado, de 6 a 6:30 en punto. 6 en punto arrancamos. Amén. Así que estaremos esperando y estaremos orando por ti. Amados, ha sido un honor el poder estar esta noche con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y será hasta el día domingo con los que estamos a través de las prédicas y con lo del Zoom, Tiempo con Dios. Hasta mañana. Muy buenas noches. Muchas gracias. Dios le bendiga.